Bienvenidos a nuestra cuarta clase, el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Hoy en nuestra introducción veremos cómo hombres y mujeres de Dios son sometidos a grandes retos en los cuales su fe es probada. Y uno de los propósitos divinos de probar esa fe es encontrar la obediencia de sus siervos. Ahora usted y yo sabemos por qué pasamos por diferentes pruebas. Cuando nos llegan esos momentos difíciles es necesario mantener nuestra esperanza en lo que Dios nos ha prometido. Sus promesas son fieles y verdaderas, conforme a su carácter. Abraham, por ejemplo, había recibido grandes promesas sobre Isaac. Cuando Dios le pide a Isaac, Abraham no se olvidó de ellas. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dijo a sus siervos que regresarían juntos. Ahora nosotros sabemos el final de aquella historia y podemos saber que el Señor tenía un doble propósito. Una, el de revelar al mundo el corazón de un verdadero hombre de fe. Y dos, darnos el reflejo tipológico sobre Jesús, nuestro sustituto. Así como Abraham le dijo a Isaac, ocurrió. Dios proveyó el cordero para el sacrificio. La Biblia nos enseña que la justicia divina demanda la muerte del pecador. Desde el principio, cuando Adán pecó, hubo sacrificio de sangre. Todo esto apuntaba a Cristo, quien vino a ser el sustituto de la humanidad ante el tribunal de Dios. Él fue el cordero destinado para ello y es en la cruz donde ocupó el lugar del pecador y recibió sobre sí la carga de nuestro pecado. El amor del Padre al entregar a su Hijo para morir en nuestro lugar es totalmente incomprensible para nuestra mente humana. Nuestro primer punto nos dice, el ofrecimiento de Isaac fue una prueba de Dios para Abraham. Dios probó a Abraham al pedirle que ofreciera a Isaac en el altar. Al estudiar la palabra nos damos cuenta que Dios prueba la fe de los justos. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba es necesaria para llevar el sentir al hecho. No podemos ser oidores sino hacedores. Pero también tenemos que reconocer que es el hecho quien le da cuerpo al sentir, al pensamiento o al deseo. Vea lo que dice nuestro verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. El verso 1 nos dice que la petición que Dios le va a hacer a Abraham era la prueba que tenía para él. Las pruebas son exámenes de Dios a sus siervos para dejar ver el fruto de la fe de ellos. Recuerde que somos siervos nosotros también y también Él quiere ver nuestra fe. Cuando la fe es probada es para ser hallada en alabanza, en gloria y en honra hacia Él. Eso significa que esta prueba, cuando se gana, no solo es recompensada en la venida de Cristo, sino que es de alabanza, de gloria y honra para Cristo debido a su manifestación en el sufrimiento de ellos. Eso significa que cuando el Señor me deja pasar por una prueba y yo hago lo que hizo Abraham, de mantener mi fe y mi confianza en Él, otros van a honrar al Señor debido a lo que yo estoy manifestando a través de mi fe. Las pruebas son individuales, por tanto distintas para cada creyente. La fidelidad de Dios regula la dimensión de la aflicción que Él permite a cada uno de sus hijos. Tal como Abraham respondió, heme aquí, al llamado de Dios a aquella prueba
El creyente debe de sentirse confiado en el Señor en medio de las pruebas. Segunda de Corintios 2:14 nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Se dan cuenta cómo nuestra confianza de saber que Él no nos va a dejar en aquel momento, sino que nos llevará a la victoria? Manifiesta, dice, el olor del conocimiento de Él a aquellos que son testigos de nuestra situación. En el verso 2 vamos a ver cómo se revela la intensidad de la prueba de Abraham. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le pide a Isaac uno de los tesoros más preciados de Abraham. Acordémonos, Isaac nace después de 25 años de esperar la promesa de Dios. Abraham lo tiene a los 100 años, así que era tremendo testimonio. Y en Génesis 21:12 le dice que en Isaac le daría descendencia. Cuando estemos en medio de las pruebas, el enemigo quiere hacernos sentir víctimas. Recordemos que Abraham salió victorioso gracias al Cordero sustituto. Nosotros también somos más que vencedores en Cristo Jesús. En este verso también se le pide ir a la tierra de Moriah. En aquella región David hizo un altar a Dios, y allí mismo Salomón edificó el templo en Segunda de Crónicas 3:1. Y cerca de ese lugar fue ofrecido como nuestro sustituto en la cruz Jesús. Ofrécelo allí en holocausto, dice este verso. Holocausto en hebreo es hola, que significa ascender. Este sacrificio, que se llama el holocausto, consistía en poner las manos en la cabeza de la víctima, degollarla y quemarla por completo. Dios no permitió que Abraham lo hiciera, pero lo probó. Y Abraham manifestó una actitud de total obediencia, una obediencia incondicional. Esto es una manifestación de colocar todo bajo el señorío de Cristo. ¿Recuerdan Job? Dios me dio, Dios me quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Punto B. Abraham fue diligente en obedecer la petición divina. Está nuestro verso 3 y 4, donde dice: y Abraham se levantó muy de mañana y alistó su asno, sus siervos, a Isaac corta la leña y toma camino. En el camino de la obediencia hallamos la revelación del plan de Dios. El consejo que se nos da es que no debemos anteponer el deseo de entenderlo todo al deber de obedecer. Cuando Dios dice, debemos ir en la dirección de lo que Él pide. Abraham se levantó muy de mañana, lo leímos, y tomó consigo lo que necesitaba, el asno, los siervos, la leña, a Isaac, y se fue al lugar que Dios le dijo. En el verso 4 nos dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Lo que nos dice que el tiempo que había entre Beerseba y Moriah era de 3 días. 3 días de camino nos habla de la perseverancia. Esto es lo que nos ayuda a mantenernos en el camino a Cristo. Tuvo tiempo, lo que nos dice es que tuvo una actitud firme, porque en estos 3 días él pudo haber meditado, pudo haber dicho no.
Era algo que a él le importaba mucho la vida de Isaac. Sin embargo, él se mantiene firme en su obediencia y en su fe a Dios. No vacila a pesar de lo difícil de su prueba. Punto número 2. Abraham sabía que el cordero sustituto era una provisión divina. Abraham confesó a sus siervos que regresaría con Isaac vivo. El verso 5 es una de las declaraciones de fe más importantes de la Biblia. Abraham le dice a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham le dice a sus siervos, que venían a ser sus testigos, que él y el muchacho irían a adorar y volverían juntos. Nosotros estamos leyendo el verso 12 y comenzamos en el capítulo 22 en el verso 1. Ninguno de los 4 versos anteriores dice que Dios le dijo a Abraham que ellos regresarían juntos. Así que esta declaración que dice Abraham es hecha por la fe y la confianza que él tiene en las promesas que Dios le había dado. Hebreos 11, 18, 19 nos dice: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Estamos hablando de una de las promesas. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, porque su obediencia llegó delante de Dios, él lo hizo. Por eso dice en sentido figurado, porque lo que significó para Dios, pero él no llegó a completarlo, pero su perseverancia, su obediencia, su fe, su diligencia llegaron hasta el momento. En 2 de Corintios nos dice 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también nosotros hablamos, lo que acabo de decirles. Él creyó y él habló. Así que lo que nosotros hablamos es lo que nosotros creemos. Él testifica de la fidelidad de Dios antes de que sus ojos lo vieran. Vea lo que dice el verso 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham dice: antes de ser sustituidos por Cristo, nosotros cargábamos la culpa sobre nosotros y éramos reos de muerte bajo la justa ira de Dios. La ofrenda del Cordero fue una obra determinada por el Padre en la eternidad. Así como Abraham e Isaac por un tiempo no sabían cómo Dios proveería el cordero para el sacrificio, el Evangelio de Cristo también fue un misterio oculto a través de muchas generaciones. Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora dice, ha sido manifestado a sus santos. Ha sido la revelación que nosotros hemos recibido, por lo cual hemos sido salvos. Pero llegó el tiempo de cuando el Cordero fue manifestado. Así como ellos fueron juntos hacia el lugar del holocausto, como Abraham caminó con Isaac hasta llegar a ese lugar. Dice, así como ellos lo hicieron, el plan divino es llevar al conocimiento el Cordero de Dios, donde sus pecados son perdonados por la obra expiatoria. Dice, ¿qué es lo que se espera de nosotros frente a tal beneficio? Así como nosotros tenemos un proceso de caminar hasta que se ha revelado ese Cordero a nuestra vida y por su obra nuestros pecados seamos perdonados, hay un comienzo, hay un desarrollo y hay un final.
Resulta que hay un momento donde yo no sé lo que el Señor hizo por mí, pero a raíz de la búsqueda de Él, de mí, me lo va revelando. Es lo que quiere dar a entender con el ejemplo de lo que está haciendo Abraham con Isaac. Cuando ya yo lo entiendo, cuando yo soy salva y cuando yo recibo ese gran sacrificio, la pregunta es, ¿qué se espera de nosotros frente a tal beneficio? ¿Qué es lo que usted piensa que Dios espera de usted cuando usted ha recibido ese beneficio? Mi primera palabra sería gratitud. Punto B. Dice, Isaac preguntó por el cordero y Abraham apuntó a Dios como el proveedor. Verso 7. Isaac, que sabía cómo se preparaba el holocausto, pregunta a su padre. Vean. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y Abraham le dice, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta ese momento Isaac no sabía que él era la ofrenda que Dios había pedido. Pero su pregunta ocupa el centro de la revelación sagrada de las Escrituras. Eso significa, recuerda que yo les decía que el tema central de la Biblia era Jesucristo. Esa pregunta es el eje central porque es la respuesta. Dice, desde el primer sacrificio hecho por Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva, pasaron unos 4000 años donde no hubo un cordero capaz de quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales lo único que hacía era cubrir el pecado. Pero ¿qué pasaba con la conciencia y el corazón? Ni la conciencia se podía limpiar, ni el corazón podía ser cambiado, no podía ser regenerado. Pero Dios, en el verso 8, nos da un anuncio. Lo que Abraham le dice a Isaac. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. La mejor respuesta a la necesidad humana. Le ayudó a Isaac a creer en la provisión anunciada. Él confiaba en su padre. Así que el padre le respondiera de esta manera le ayudó a él a tener la confianza de la provisión. Pero el Padre Celestial no permitió que Isaac fuera al sacrificio, sino que le proveyó un sustituto. 2 veces vemos en el verso 6 y en el verso 8 a Isaac y a Abraham caminar juntos hacia el altar donde el cordero fue ofrecido. La fe, en este caso ilustrada por Abraham, nos llevará de la mano a la salvación que es en Cristo. Pero esa misma fe nos hará participar de la gloria reservada en los cielos para los creyentes. Punto número 3. Dios proveyó un sustituto que muriera en el lugar de Isaac. Abraham coloca a Isaac en el altar, convencido de la resurrección. Verso 9. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham, dice, un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham no podía equivocarse, donde dice que le llegaron al lugar que Dios les había dicho. Porque en el verso 2 Dios le dijo que le mostraría el lugar. En el 4 Abraham ve el lugar de lejos. Y en el 9 que yo acabo de leer dice cómo él llega al lugar donde Dios indicó. Sabemos que el Gólgota es el lugar donde Cristo ofrendó su vida, con la que pudo salvar al hombre de su pecado. Llegó justo al lugar. Juan 19:17, y él
Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Abraham edifica un altar y puso la leña para ofrecer el sacrificio. Esto nos recuerda la cruz preparada para el sacrificio del cordero. Estamos en el paralelo de cómo Abraham llega a presentar a su hijo en sacrificio, y también vemos la preparación de cómo el hijo llega a la cruz, que en este caso es Jesucristo. Dice, el mensaje de Cristo y de él crucificado es el único que al ser creído puede dar vida eterna. Isaac fue atado sobre la leña en el altar. El contexto de esta historia nos dice que Dios no aceptaría un sacrificio. Como sacrificio un holocausto humano. Cuando se le pidió a Abraham fue para poder ver su fe, para probar su fe y dejarnos la lección. Dios lo que quiere de nosotros es la disposición de presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que dice que es nuestro culto racional. Esto lo puede leer en Romanos 12:1. Pero si usted puede ver, en este verso habla de disposición. Habla de un sacrificio vivo y habla de un culto racional. Por eso dice que el Señor no quería que fuera Isaac. ¿Por qué? Porque el sacrificio de una persona humana no iba a ser suficiente, así que iba a quedar muerto. Él nos quiere vivo, por eso nos aclara, es la disposición. Por eso nos dio vida y vida en abundancia a través del sacrificio. Verso 10. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar, dice, a su hijo. Este verso nos enseña que la fe no negocia con la razón para obedecer a Dios, porque lo que Dios le pedía, con lo que él hubiera razonado, no hubiera funcionado. Definitivamente Abraham obedeció y creyó en el poder de la resurrección. Hebreos 11:19, donde dice, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Nos está hablando de por qué él fue tan confiado a entregar a su hijo. Punto B. Al pasar la prueba, Dios reveló a Abraham el cordero sustituto. En el desenlace de la prueba que Dios le dio a Abraham, aprendemos que su respuesta en un momento tan fuerte para él fue la misma que en el verso 1. Vea cómo dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces cuando ya estaba Abraham listo con el cuchillo desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Le da 2 veces su nombre. Y de la misma respuesta con la que le contestó, en el verso 1, le responde en este verso 11. La fe, dice, nos permite vivir en comunión con Dios y estar cerca de Él, cualquiera sea el asunto. Esto se oye fácil, pero hay que saber en el caminar cómo mucha gente se distancia de Dios cuando no recibe lo que le pidió a Dios. Dice, la fe en Él, saber que Él sabe lo que está haciendo con nosotros, que Él sabe lo que permite en nuestra vida, que Él conoce el camino por donde nos va a llevar hasta que lleguemos al lugar. Es lo que nos hace mantenernos cerca de Él. Pero si en alguno de estos puntos yo no estoy en acuerdo, me pongo en desacuerdo, y el desacuerdo es lo que hace la separación. Verso 12. El ángel revela lo que Dios buscaba con aquella prueba. Y dijo, no extiendas
tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, es lo que le está diciendo el ángel. Ya conozco, llegaste a dar la evidencia. Ahora yo le pregunto, ¿acaso Dios no sabía lo que Abraham iba a responder? Entonces, ¿por qué dice ya conozco? Porque él llevó a Abraham a ser conocido por esa obra. Recuerda cuando vimos anteriormente de que cuando pasamos por esos momentos y lo hacemos en fe, se glorifica al Señor. Este es el sentido. Por cuanto dice, no me rehusaste tu hijo, tu único. Dice, a este hombre de verdad le temía a Dios y era un hombre de fe. Se sometió por completo al pedido que Dios le hace. Verso 13. Aquí aparece el carnero, cumpliéndose la primera parte de la provisión anunciada. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas dice un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Él lo había dicho, él lo había creído. Verso 13 dice, podemos estar seguros que el mismo Dios que prueba es el que va a proveer. Dios Padre nos dio a su propio Hijo como rescate para salvar al pecador. Nosotros merecíamos morir por ser culpables ante la justicia divina, pero Cristo fue nuestro sustituto al morir en la cruz. Así que nuestra conclusión dice, si un pecador oye el Evangelio y se arrepiente, recibe de Cristo perdón, lo limpia del pecado y nos da nueva vida. Todo esto fue provisto en la cruz y validado por su resurrección. Lo siguiente es la relación de amor ferviente hacia aquel que nos dio la vida y una conducta que enseñe sus principios. Vea lo que dice Primera de Pedro. Por eso había una pregunta, ¿cómo respondería usted ante el sacrificio? Puesto que Cristo dice, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos agradecidos, esta va a ser una de las respuestas. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Nuestra próxima clase seguimos con la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento y veremos a José como el varón perfecto. Espero que el Señor haya edificado su vida con esta palabra.